labios. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la palabra de Dios. Quiero contarte una experiencia que tuve cuando estaba en secundaria, hace algunos meses. En un examen que tuve de dibujo, estaba en una escuela que tenía unas clases técnicas y nos daban una clase que era dibujo técnico. El maestro se empeñaba mucho en enseñarnos que fuéramos muy precisos, porque él decía que milímetros en el papel podían significar centímetros o incluso metros cuando lo hablamos a escala. Entonces, un error milimétrico puede ser catastrófico cuando hablamos de escala. Entonces teníamos que ser muy precisos. Él nos enseñaba la técnica, nos enseñaba la manera y los trazos, y entonces nosotros empezábamos a hacer les llamaban láminas, nuestros dibujos, y Dios sabe que me esmeraba y me esforzaba en checar cada milímetro. Y ponía aquí o sea, la línea y trataba de que mis dibujos estuvieran bien. Sin embargo, siempre sacaba malas calificaciones. Y venía de alguna manera defraudado, o me sentía así, me sentía derrotado, pero todo lo que estuve, todo el esfuerzo, todas las horas que estuve ahí, y venía con mis calificaciones bajas. Un día papá me dijo, pues pregúntale al maestro qué es lo que está calificando, porque es evidente que lo que tú estás haciendo no es correcto para él. Total, fui con el maestro y dije, maestro, ¿qué es lo que usted está calificando? Mire, hice el cálculo y mire, aquí está la regla, está precisa, y mire, acá también, y aquí está el ángulo perfecto de los 90 grados. Y el maestro me decía, oh, las manchas. ¿Cómo? Sí, no puedes entregar un trabajo sucio. Mira, aquí tienes una mancha, aquí tienes otra mancha. Pero es cuando la pluma se corre, es cuando muevo la regla y arrastra el lápiz. Pero eso son, mira, son 3 puntos de aquí, 3 puntos de acá, 5 puntos de acá, 5 puntos de acá. Ya entendí por qué. Ya supe por qué estaba mal. Desde entonces empecé a cuidar no solamente las medidas, sino también la limpieza en mi trabajo. ¿Y adivinen cómo fueron mis calificaciones? Subiendo. Muchas veces nosotros buscamos a Dios a nuestra manera. Y prueba es que hay un montón de religiones basándose precisamente en esforzarse en lo que nosotros creemos que a Dios le agrada. Pero en ocasiones no es la manera que Dios espera, no es la forma en la que Dios quiere que le agrademos. Y muchas personas podrían incluso llegar al infierno, cuando estuvieron haber pensado que estaban agradando a Dios. Por agradar a Dios hay personas que piensan que son ideales o que son movimientos. Han visto personas que hacen ciertos movimientos pensando que con ese movimiento agradan a Dios. Hay personas que piensan agradar a Dios comiendo algo. Dicen, no, es que esto es la comida que Dios le agrada que yo coma, y cuando yo la ingiero estoy más cerca de Dios. Hay personas que piensan agradar a Dios por poniendo aromas o rezando algunas palabras, mandando a alguien en general. Hay incluso quienes llegaron a pensar, y tú vas a decir, ¿en serio? Sí, que agradaban a Dios matando. Y sí, y lo hicieron así. Pero cada quien de nosotros hacemos las cosas a nuestro parecer, pero cuando llegamos a la presencia de Dios podría haber Dios dicho, esto y esto y esto y esto y esto no me agradaron. La Biblia habla de unos hijos de Aarón que ofrecieron un incienso a Dios, pero que no fue agradable para él y los quemó en vez de bendecirlos. Entonces entiendo que lo mejor sería preguntarle, ¿no? Yo estoy haciendo mi trabajo y estoy sacando malas calificaciones. Yo estoy según viviendo como a Dios le agrada, pero no tengo la vida que yo se supone que entendí. Que la palabra de Dios me dice, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber esa tranquilidad, pero lo que tengo son muchos conflictos y angustias en el corazón. Entonces digo, algo está pasando, algo estoy haciendo mal, algo se me está pasando que Dios no le está agradando y yo estoy pensando que estoy haciendo la manera correcta. ¿Sabes que esto sucedió con Job? Job, lo que yo entiendo, no soy un erudito de la Biblia, pero lo que yo entiendo es uno de los libros más antiguos
que están en la Biblia. Y es de una región lejana. No se sabe si está dentro del proyecto donde ya están las leyes de Moisés o no. Pero lo que entiendo es que Job trataba de agradar a Dios a lo que él entendía, a lo que él pensaba. No menciona la palabra de Dios que tuviera Job las leyes de Moisés, ni menciona la palabra de Dios que tuviera que sus rituales, sus sacrificios hacia Dios fueran basados en esta ley. Entonces entiendo que él trataba de agradar a Dios a como él pensaba. Así lo intentó. El asunto es que empezaron a venir una serie de calamidades hacia Job. Y en su opinión, Job era una persona íntegra. Y sí, era una persona íntegra. De hecho, Dios así lo expresa. ¿Has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Pero le estaban sucediendo cosas malas. Entonces él quería conocer, ¿yo estoy haciendo algo malo? Yo soy el que me salí del camino, yo soy el que provoqué esta ira. Quisiera y me acompañas por favor a Job capítulo 33, verso 23. Mira cómo lo expresa Job de una manera bastante interesante. Job 33, verso 23. ¿Lo tienes, mi hermano? Dice su palabra: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anunciare al hombre su deber. Job deseaba que Dios tuviera un elocuente mediador que le dijera al hombre su deber. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que Él me diga, porque ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha estado cerca de Él? ¿Quién ha escuchado su voz en el cual diga, quiero que hagas esto o aquello o aquello? Han habido personas, sí lo han habido personas. Sin embargo, en el caso de Job, Job no había tenido ese encuentro con Dios en ese momento. Y él decía, ¿cómo puedo yo conocer? No hay una especie de lista, no hay una especie de secretario al que pueda ir, oiga, ¿hice bien el trabajo? ¿No lo hice bien? ¿Cuánto saqué? ¿Estoy agradando o estoy afectando en algo? Como yo llegué con mi maestro diciéndole qué es lo que está calificando. Y él me pudo decir, oh, es esto. Desde entonces lo entendí. Si él nunca me hubiera explicado, hubiera pasado todo el año escolar y esa materia no lo hubiera probado. Y yo pensando que me esforzaba demasiado, pero no lo hubiera probado porque no estaba conforme a lo que él estaba observando, lo que él estaba calificando. Job, en su agonía, se puede verlo así, dice, ojalá hubiera alguien que me dijera qué es lo que debo de hacer. Luego sigo leyendo, en el verso 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Y creo que esto es lo que uno podría sentir, ese alivio, cuando te enteras de que Dios te dijo, eres aprobado. Cuando te enteras que Dios te diga, tus pecados fueron perdonados. Entonces entiendo, él lo expresa, sería algo muy, muy agradable. Job estaba pidiendo, ahora lo entendemos y vivimos en nuestra época después de Cristo. Entendemos, vino Jesucristo precisamente como ese elocuente mediador, como esa persona que nos enseña nuestro deber, como esa persona que nos dice, hallaste gracia delante de Dios, hallaste perdón delante de Dios. El hijo de Job no conocía a Jesucristo. Él estaba clamando por algo así. Qué lindo tener esa certeza de que lo que está calificando Dios es lo que nosotros estamos logrando o lo que nosotros estamos tratando de agradar. Por último, acompáñame, bueno, no por último, a continuación, acompáñame a Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Y dice su palabra así, ¿lo tienes? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No hay otros mediadores. Es interesante que el mediador anhelado por el cual Job clamaba o pedía
vino y llegó y está en nuestros tiempos. Es Jesucristo. Es gracias a Jesucristo que podemos realmente tener la certeza si le estamos agradando a Dios o si no. Es gracias a Jesucristo, por eso la Biblia dice, Él es el camino para poder llegar. Él es la manera en la que nosotros podemos agradar a Dios. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, vengo ante tu presencia rogándote, Dios, que extiendas tus manos sobre nuestras vidas. Que esa misericordia, Padre Santo, fluya y llegue a nuestros corazones. Que tu Espíritu, Padre Eterno, hable a nuestras vidas. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que toda oposición, todo lo que se opone a tu palabra sea echado fuera y que, Padre Santo, tu palabra llegue a nuestros corazones, que entre por nuestros oídos, nuestros pensamientos y haya cavidad en nuestro interior, en nuestro corazón, que produzca ese fruto. Lo que yo no puedo explicar o expresar, que tu Espíritu nos lo enseñe. Te doy muchas gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo, por lo que has planeado para nosotros este día. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Es gracias a Jesús que nosotros nos podemos acercar al Padre. ¿Por qué? Las razones principales, la Biblia me enseña un montón de razones. Yo voy a hablar de algunas específicas por el cual es gracias a Jesús que podemos agradar a Dios. Para empezar, puedo tener el conocimiento de lo que se dice en los cielos. Si yo no supiera qué es, no sé si alguna vez has sido o te han dicho, te van a poner un examen. Cuando estás en una materia, ejemplo, español, y dicen, el maestro va a poner el examen. Para empezar, te sospechas que es de la materia de español. Supones que lo que va a pedir de conocimiento es basándose en los escritos o en los libros que tú tienes de esa materia. Pero si de pronto llegas, digamos, a un trabajo y te dicen, bueno, vamos a ponerte un examen, uno dice, ¿y de qué? ¿Del conocimiento del trabajo? ¿De inglés? ¿De conocimiento general? ¿De las películas? ¿De conocimiento, no sé, de computación? ¿De qué? Porque si no sabes de qué se te va a poner el examen, ¿cómo te puedes preparar? ¿Cierto, no? Pero si ya se te dijo, de este tema, bueno, ya por lo menos puedes empezar a indagar, puedes empezar a prepararte en ese tema. Bien, la Biblia me enseña que en los cielos hay reglas y leyes. Pero si nadie ha podido escuchar esas leyes o reglas celestiales, ¿cómo el hombre podía adoptar esas reglas o esas leyes? ¿Cómo nosotros podríamos caminar basándonos en el concepto celestial y no en nuestras ideas? Porque es evidente, y así lo dijo Dios, que nuestros caminos son diferentes a los caminos de Dios. Los caminos de Dios son más altos, son en las alturas. Los nuestros tienen sus límites conforme a lo que nosotros vemos o entendemos. Pero si viniera conocimiento celestial, ya las cosas cambiarían. Y entonces podría adoptar conocimientos, adoptar leyes celestiales. Juan capítulo 3, verso 13. En este pasaje, en el libro de Juan capítulo 3, verso 13, Jesús habla con una persona farisea llamada Nicodemo. Y le explica esto. Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo, ¿lo tienes? Dice la palabra de Dios, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si alguien podía saber lo que hay en los cielos, es Jesús, porque Él viene de allá, Él descendió de allá. Nosotros, por gracia de Jesús, vamos para allá cuando dicen amén. Pero Jesucristo vino de allá. Y los conocimientos, nosotros podríamos llevar para allá información, podríamos llevar recuerdos, podríamos llevar canciones, podríamos llevar vivencias, pero no podríamos traer a menos que vengamos de allá. Y Jesucristo vino, y así dice su palabra, el que descendió del cielo. Entonces, en el verso 11 de este mismo capítulo, dice su palabra así. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Jesús explica que lo que él enseñaba era lo que él había aprendido, lo que él escuchó, lo que él miró.
entonces entiendo que todas las leyes y principios, la manera de vida de Jesucristo es porque lo aprendió, porque lo miró de los cielos. Y nosotros podemos. Muchas personas les parece ilógico perdonar, amar, bendecir, incluso a tus enemigos, porque no son caminos terrenales. Pero ¿a quién? ¿A quién se le iba a ocurrir que dieras una bendición cuando recibes una maldición? ¿A quién se le iba a ocurrir que amaras a aquellos que te aborrecen? ¿A quién se le iba a ocurrir no guardar rencor alguno, aun cuando las personas tratan de maltratarte? Eso no es terrestre. Esos pensamientos, estoy seguro que a nadie hubiera pasado por su mente, esto es bueno y es justo. Oh, si me maldicen, yo tengo que bendecir, porque eso es bueno. No, ese conocimiento lo tenemos porque viene de los cielos, porque lo trajo Jesucristo. Pero incluso muchas personas que se pueden considerar buenas tienen su límite. Y cuando se les molesta o se ofenden o llegan a un punto donde, como dicen, explotan, estos principios que son celestiales no pasan por su mente. Pero Jesucristo nos viene a enseñar esos principios que no son de la tierra. Por ello, no podríamos nosotros agradar a Dios si no conociéramos estos principios. Y es Él quien nos los trajo. Por Él tenemos la instrucción más impresionante en toda la Biblia y que también estoy seguro que a nadie se le hubiera ocurrido. En el capítulo 3 del mismo Juan, en el verso 3, Jesús le dice luego, una enseñanza que estaba más allá del conocimiento de este fariseo Nicodemo. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y uno dice, ¿qué? Digo, entendería, el que le da dinero a los pobres va a ver el reino de los cielos. O el que no da sus bienes no verá el reino de los cielos. El que no perdona no verá el reino de los cielos. El que no ama no verá. Pero el que no naciera de nuevo, ¿a quién se le iba a ocurrir que era posible volver a nacer? Nicodemo se queda como que de alguna manera, no sé cómo decirlo, en shock de que, ¿cómo es esto? Yo ya tengo 30 y tantos años y volver otra vez a, a nacer. Esta enseñanza nosotros la tenemos gracias a que Jesucristo la trajo de los cielos. Entendemos que es necesario, y así lo explicó, nacer del Espíritu, porque la carne ya nació, pero el Espíritu es necesario que comience de nuevo. Esa armonía con Dios, ese inicio, las cosas que aprendiste de aquí en la tierra, ponlas a un lado y empieza ahora a adquirir nuevo conocimiento celestial. Una de las razones por las que gracias a Jesucristo podemos agradar a Dios es porque podemos obtener conocimiento celestial por medio de Él. Pero la segunda razón que quiero tratar hoy es que podemos tener paz para con Dios. Y esto es exclusivamente gracias a Jesucristo. En Romanos capítulo 5, verso 1, Romanos capítulo 5, verso 1, dice su palabra así. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando hablamos de la paz, se supone que se entiende que es la ausencia de guerra, la ausencia de desacuerdos. La paz con Dios es esa falta, que no tengamos guerra contra Él, no tengamos desacuerdo con Él. La mayoría de las personas, cuando conocen el proyecto de Dios, cuando conocen leyes de Dios, entran en un punto donde no estamos en total acuerdo con Dios. El no estar en total acuerdo con Dios es que no tenemos esa paz. Dios quiere algo, pero yo no quiero. O Dios no quiere algo, pero yo sí quiero. Ese desacuerdo nos quita paz para con Dios. El único que pudo tener ese acuerdo total fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Hay muchos hombres de Dios y muchos siervos de Dios que la Biblia habla y muy usados por Dios y estoy seguro que son grandes personas amadas por el Señor, pero tuvieron sus momentos en los que no estuvieron del todo de acuerdo con Dios.
luego fueron convencidos, luego fueron cambiando su manera, pero Jesucristo desde el inicio hasta el final siempre estuvo en total acuerdo con Dios. Incluso en su oración cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, Él lo deja bien claro, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, dejando claro que lo que Dios decida, Él está de acuerdo, que lo que el Señor ha mandado, Jesucristo dice sí. Esto nos enseña que Él tenía una paz absoluta con Dios. No estaba en ningún tipo de desacuerdo. Se trata de esa paz que solamente Jesucristo tiene. En Juan, regresando a Juan, en el capítulo 14, en el verso 27, Él nos da algo interesante. Juan 14, 27. Jesús dijo, ¿lo tienes? La paz os dejo. Y lo deja claro, es mi paz. Es la que les doy. Y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Jesús está diciendo que así la comunión, la amistad que Él tenía perfecta con Dios, ahora nos la está dando, nos la está regalando. Si Jesús podía agradar a Dios en todo, era porque tenía ese acuerdo total con Dios. Si nosotros queremos tener esa seguridad de que agradamos a Dios, tenemos que tener ese acuerdo total con Él. Entonces Jesús nos está entregando a nosotros esa posibilidad de tener una paz como Él la tuvo con Dios, así nosotros con Dios. Mi hermano, pero hay muchos cristianos que no tuvieron paz, los asesinaron, los quemaron, los persiguieron, los encarcelaron y hasta la fecha los persigue el coronavirus. Pero lo que yo entiendo es que la paz no es con el hombre, la paz es con Dios. La paz no se trata de las cosas que me rodean. Yo puedo estar encarcelado y tener esa paz con Dios. Puedo estar con alguna enfermedad en cama y aún así sentirme en ese acuerdo con Dios. Muchas veces nosotros no hemos entendido que es diferente. Por eso Jesús dice, no es como la del mundo. La del mundo depende mucho si los demás están de acuerdo contigo. Estoy en paz cuando mis vecinos me respetan. Estoy en paz cuando Dios me da sanidad o me da bendición. Estoy en paz cuando las cosas funcionan como yo espero que funcionen. Esa es la paz del mundo. Pero la paz de Jesucristo no. La paz de Jesucristo es, estoy en paz, estoy contento cuando las cosas suceden como Dios quiere que sucedan. Independientemente si a mí me afectan o me benefician. Y encima de todo, te digo una cosa. Dice la Biblia que todas las cosas ayudan para bien, para los que esperan en Dios. Jesucristo tenía esa paz que el mundo no conoce. Por esa paz, dice la Biblia, somos reconciliados. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice su palabra así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y deja claro, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Sigo leyendo, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, volver otra vez esa amistad, lo que se había roto, lo que se había separado, lo que ya no estaba junto, volver otra vez a unirlo. ¿Cómo yo podría reconciliarme con Dios cuando continúo provocando la ira de Dios? Imagina que tú tienes un amigo que te dice de alguna manera que no te gusta. Por ejemplo, pelón. ¿Ya cómo te ofende que te digan pelón? Y
Y llega tu amigo, dice, ese pelón, ¿cómo está? Ese pelón, no, no me gusta que me digas así, por favor, no me digas. Ah, ok, perdóname, tú eres mi mejor amigo, yo quiero esa amistad contigo, no, no quiero ofenderte, discúlpame, pelón. Nosotros no podemos agradar a Dios si constantemente estamos ofendiendo su palabra, ofendiendo esa santidad, transgrediendo su ley. Aunque nosotros con nuestras palabras y cantos podamos decir, Señor, te amamos y queremos estar cerca de ti, pero en el fin de semana nos la pasamos borrachos, o cada que nos molestamos decimos maldiciones, o cuando se nos olvida, o en alguna oportunidad decimos 2, 3, 4 mentiras y entramos, no sé, en fornicación, en adulterio, en todo tipo de pecados. Estamos ofendiendo a Dios. No podemos tener esa amistad. No podemos tener esa paz. Aunque Dios la procure, nosotros la rompemos. Nosotros cortamos esa posibilidad de amistad. Por eso viene Jesucristo. Dice, Él viene a reconciliar las cosas. El hombre caminó en pecado, desobedeciendo y quitando lo que es las leyes de Dios. Pero viene Jesucristo a limpiarnos, a enseñarnos de qué manera. Imagina que tú no sabías que a tu amigo le molestaba que le dijeras pelón. Y tú pensabas que era algo en lo que se gozaba porque le mirabas que le hacía. Y el otro, le gustó un chorra que le diga pelón. Y viene alguien que lo conoce y le dice, oye, eso le ofende bastante. Ya no le vuelvo a decir así. Y se acabó. Y viene Jesucristo precisamente a decirnos, lo que tú estás haciendo no le está agradando a Dios. Entonces yo puedo decidir, si quiero esa amistad, Él viene a reconciliar. Pero si no me dicen, voy a continuar ofendiendo, voy a continuar lastimando y estando lejos de Dios. La segunda razón por la cual, gracias a Jesucristo, podemos agradar a Dios es porque podemos tener esa paz que Jesucristo tiene, esa amistad con Dios que solamente Él puede dar. La última razón es que podemos conocer lo que Dios nos ha concedido y utilizar esto tanto a nuestro favor como para acercarnos a Él. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice su palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, nos empieza a enseñar lo que a Él le agrada porque le amamos, porque Él nos amó primero, claro, pero ahora sí podemos entender cosas que no son terrenales, sino son leyes que son celestiales. Sigo leyendo en el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en el verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, recibimos el conocimiento que está en Dios. Así lo dice. Si yo hago algo, puedo decir, oh, lo hice porque no sabía, o lo hice por una buena intención, pero realmente Dios, mi espíritu conoce por qué dije o por qué hice algo. Si es por algo malo o por algo bueno, soy yo realmente el que puede saber. Y pasa lo mismo, lo que el proyecto de Dios, la instrucción de Dios, la vida de Dios, lo conoce precisamente el Espíritu de Dios. Y aunque Dios no dice mentiras, pero el Espíritu de Dios nos revela lo que hay en la profundidad de Dios. Eso es interesante. Y lo que menciona, nosotros no recibimos el espíritu del mundo. Voy a adelantar un poquito. Mi esposa tuvo una revelación y voy a platicarla, que a mí también me impactó bastante. Cuando hablamos de un espíritu inmundo, por ejemplo, el que era el espíritu mudo y ciego,
estaba en una persona, esa persona estaba adoptando las cualidades o características de ese espíritu. La persona se transformaba en muda o ciega o sorda según era el espíritu que estaba en ella. Cuando Jesucristo echaba fuera el espíritu, la persona ya no era así, ya podía hablar o podía ver o algo así. Y cuando la Biblia nos enseña que ha puesto en nosotros el Espíritu de Dios también empieza a manifestarse en nuestra carne. Empezamos a adoptar el Espíritu que tenemos dentro, al punto en que si el Espíritu de Dios es santo, nuestra carne también empieza a caminar en santidad. Si el Espíritu de Dios es vivo y agradable delante de Dios, también nuestra carne empieza a ser viva y agradable delante de Dios, porque Él es el que habita dentro de nosotros. Nuestra carne empieza a adoptar la cualidad del Espíritu que habita dentro de nosotros. ¿Qué espíritu habita dentro de ti? Esa es una buena pregunta. ¿Tú crees que es el Espíritu Santo el que es el discutidor? ¿O el que es el enojón? ¿O el envidioso? ¿O el soberbio? ¿O el rencoroso? Es interesante saber qué espíritu es el que nos gobierna. La Biblia me enseña que es gracias al Espíritu de Dios que nos percatamos qué es lo que nos ha concedido. Y es por medio de Jesucristo. Tengo la seguridad que por Jesús he obtenido esa redención. Job decía, ojalá que hubiera ese elocuente mediador, que me enseñara, que me dijera que he alcanzado redención. En Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y lo deja bien claro que es en Cristo Jesús, porque muchas personas solamente ven la primera parte, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y hasta ahí. Pero no, lo deja bien claro, es mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es que se me quitaron mis faltas, que se me perdonaron mis faltas, pero es por medio de Jesucristo, no por medio de San Juditas, no por medio de San Juan, no por medio de San Pedro, no por medio de San Goku, es por medio de Jesucristo. La Biblia me enseña, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el verso 25 dice su palabra, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Concluyo con esto, mi hermano. Job anhelaba, así lo expresé él, ojalá que hubiera un elocuente mediador que me pudiera asegurar que he alcanzado redención delante de Dios. Y viene Jesucristo diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es por Jesucristo, es gracias a Jesucristo que nosotros podemos realmente agradar a Dios. Si quitamos a Jesucristo de la ecuación y actuamos a nuestra manera, yo creo que agrado a Dios vistiéndome de una manera. Yo creo que agrado a Dios comiendo de una manera. Yo creo que agrado a Dios estando en cierto lugar, pero no tomo en cuenta a Jesucristo. Es posible que te ocurra lo que a mí me sucedía con esa clase de dibujo. Que pueda llegar delante de la presencia de Dios y diciendo, Señor, pero en tu nombre prediqué,
En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hice maravillas. En tu nombre hice... Y Dios puede decir, yo nunca te conocí, hacedor de maldad. Y uno puede decir, pero ¿cuál maldad? Todas las mentiras, todas las maldiciones, todas las borracheras, todos los adulterios, todas las fornicaciones, todas las obras que vienen ahí en la Biblia, en Gálatas, que nos apartan, que provocan, dice su palabra, los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Y uno toma, pero se supone que tu palabra dice que me perdona, pero nosotros continuamos insistiendo en provocar la ira de Dios. La Biblia me enseña, no nos engañemos, no nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. Jesucristo vino para que tú puedas tener una amistad con Dios. Jesucristo vino para limpiar tu manera de pensar y ahora sí actuar de la manera correcta, agradando a Dios y obtener los resultados que tú estás esperando al buscar a Dios. Todo esto viene por Jesucristo, porque es gracias a Jesucristo que nosotros obtenemos conocimiento de los cielos. Es gracias a Jesucristo que podemos tener esa paz para con Dios. Es gracias a Jesucristo que conocemos lo que Dios nos ha concedido, su Espíritu. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Te invito a que no trates de vivir conforme a tus ideales. Te invito a que no trates de vivir solamente como una buena manera de actuar, una moralidad alta. Te invito a que vivas realmente agradando a Dios, conforme a los proyectos que Jesucristo nos enseña. Jesucristo está aquí dispuesto a tomar tu vida y a dirigirte. Él es ese camino para que puedas tener los verdaderos resultados que tú estás esperando al buscar a Dios. Yo te invito a que ya no continúes conforme a tu proyecto, continúa conforme a su proyecto. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho.